Hola a todos, bienvenidos una semana más a este noticiario. Esta semana tenemos varias noticias interesantes, tanto buenas como malas. Empezamos... Vamos a empezar hablando de AMD, que ha anunciado oficialmente las especificaciones de su Ryzen 5 2400G y Ryzen 3 2200G. Estos dos Ryzen son APUs, es decir, un procesador con gráfica integrada, y van a ser lanzados para la plataforma AM4, es decir, los podemos poner en cualquier placa base actual para Ryzen. Las especificaciones de estas dos APUs las conocemos desde hace tiempo, se han filtrado un montón de veces, así que el anuncio de AMD no nos aporta mucho aquí. El Ryzen 5 2400G va a contar con un procesador basado en la arquitectura Ryzen de 4 núcleos y 8 hilos, a una frecuencia de 3,9 GHz, mientras que el Ryzen 3 2200G va a contar también con 4 núcleos, pero no tiene habilitado el SMT y se queda con 4 hilos, a una frecuencia de 3,7 GHz. Ambos procesadores son muy similares a Ryzen 5 1500X y Ryzen 3 1200, pero hay una diferencia bastante importante. Ya he explicado muchas veces el tema de Infinity Fabric en Ryzen. El Ryzen 5 1500X y el Ryzen 3 1300 son procesadores formados por dos grupos de 2 núcleos cada uno. Estos dos grupos se comunican a través de Infinity Fabric, que es una conexión que no es demasiado rápida, y esto a aplicaciones en tiempo real como los videojuegos les afecta. Estos grupos de núcleos se llaman CCX. En el caso de estas APUs no hay dos CCX, sino que es una sola. Los 4 núcleos están agrupados, no están separados en dos grupos de 2 núcleos cada uno. Esto quiere decir que estas APU no hacen uso de Infinity Fabric. Hay aplicaciones que pueden mejorar su rendimiento, por ejemplo los videojuegos. La única pega es que cada CCX cuenta con 8 MB de memoria caché L3. Eso quiere decir que los procesadores Ryzen cuentan con 16 MB de caché L3, mientras que estos, al ser una sola CCX, tan solo cuentan con 8 MB de memoria caché. Esto podría afectar al rendimiento multinúcleo, pero yo creo que los beneficios que da tener una sola CCX compensan la pérdida de memoria caché. Por cierto, aunque se llamen Ryzen 2000, no son la nueva generación de Ryzen, están fabricados a 14 nanómetros igual que los Ryzen actuales. Pero aún así, AMD ha decidido llamarle Ryzen 2000 porque estos procesadores ya incluyen algunas de las mejoras de la segunda generación de Ryzen, por ejemplo, el controlador de memoria rediseñado. Estas APUs aguantan de forma nativa hasta 64 GB de memoria DDR4 a 2933 MHz. Ahora mismo son los procesadores que aguantan mayor frecuencia las memorias RAM de forma nativa de fábrica. Eso sí, habrá que ver si luego son capaces de soportar bien memorias a 3200 MHz, 3600 MHz... Por cierto, con esto de las RAMs suele haber bastantes confusiones. Los procesadores Intel ponen que soportan RAMs hasta 2600 MHz o algo así. En estas APU pone que soportan hasta 2900 MHz, pero estos son frecuencias de RAM nativas, es decir, chips de memoria diseñados para ir a estas frecuencias. Ahora mismo prácticamente todas las RAMs están diseñadas para funcionar a 2133 MHz o 2400 MHz. Cuando hablamos de RAMs a 3200 MHz, 3600 MHz, estamos hablando de overclock. Estas RAMs están overclockeadas. Lo único que los fabricantes ya las preparan para ir a esas frecuencias y tienen probado que esas frecuencias funcionan bien. Además, incluyen el perfil XMP, que son los valores que necesitan la RAM para funcionar a esa frecuencia, y simplemente entras en la BIOS de tu placa base, activas el perfil XMP y la RAM se pone a la frecuencia a la que deberían ir de fábrica. Pero aunque sea muy sencillo, en realidad estás haciendo overclock, y de hecho estás subiendo el voltaje en la RAM para que funcionen esas frecuencias. De hecho, estás subiendo el voltaje porque las memorias RAM funcionan a 1,2 voltios, y cuando activas el perfil XMP prácticamente todas se ponen en 1,35 voltios. En cuanto a la gráfica integrada, en ambos tenemos gráficas basadas en la arquitectura Vega. En el Ryzen 5 2400G tenemos una gráfica que cuenta con 11 unidades de cómputo, mientras que en el Ryzen 3 2200G tenemos una gráfica que cuenta con 8 unidades de cómputo. Lo interesante de este anuncio de AMD es que han dado precios y fecha de lanzamiento. Ambos procesadores estarán en las tiendas a partir del 12 de febrero. El Ryzen 5 2400G costará $169. En España, entre cambio dólar-euro e impuestos, saldrá por unos 170-200 euros. El hermano pequeño, el Ryzen 3, costará $99. En España supongo que saldrá por 110-120 euros. Y como ya he dicho varias veces, la verdad es que pintan bastante bien. Por $99, el Ryzen 3 2200G es un procesador bastante decente. Tenemos 4 núcleos y una gráfica similar a la del Ryzen 5 2500U. Y ya hay pruebas de rendimiento de este procesador y la gráfica no está nada mal. Te mueve por encima de 60 FPS juegos como el CSGO, el LoL, incluso el Overwatch. Y también es capaz de mover juegos como Battlefield 1 a unos 40 FPS, evidentemente no jugando en ultra, sino que en gráficos bajos, pero oye, para costar $99 está bastante bien. Y el Ryzen 5 2400G quizá es hasta más interesante. Tenemos una gráfica más potente, algo que sería similar a una RX 460 o una GT 1030.
es decir, que va a ser capaz de mover cualquier juego decentemente, y lo más importante es que tenemos un procesador muy bueno, 4 núcleos, 8 hilos a 3,9 GHz. Esto quiere decir que te puedes comprar este procesador, tirar con la gráfica integrada durante bastante tiempo, y cuando veas que la integrada ya se te queda corta, entonces te puedes comprar una gráfica dedicada y vas a tener un procesador bueno para mover esa gráfica. Con las anteriores APU de AMD te estabas comprando un procesador basado en la arquitectura Bulldozer de 4 núcleos 4 hilos, que son juegos y va súper justito. A esta APU le puedes meter por ejemplo una GTX 1060 y te va a tirar perfectamente. Así que en calidad-precio estas dos APUs son muy interesantes. De hecho, si salen bien de tiempo, cuando salgan al mercado seguramente me compro alguna de las dos para traeros la review. Y seguimos con AMD. Como ya sabéis, a finales del año pasado, Raja Koduri, el que era el líder de la división gráfica de AMD, abandonó la empresa, seguramente debido al desastre que fue el lanzamiento de Vega, aunque no tardó mucho en encontrar trabajo, ya que Raja Koduri ahora mismo es el líder de la división gráfica de Intel. Desde entonces, la división gráfica de AMD no ha tenido líder. Pues bien, esta semana AMD ha hecho dos grandes fichajes para liderar Radeon, su división gráfica. El nuevo líder de la división gráfica de AMD será Mike Rayfield. Antes de llegar a AMD, Rayfield trabajó en Micron, y por lo que parece las cosas le fueron bastante bien allí, porque durante su liderazgo Micron consiguió aumentar su rentabilidad. Pero quizá lo más interesante es que antes de Micron, Rayfield fue gerente general de la división móvil de Nvidia, y dirigió al equipo que creó Tegra. Tegra son los chips de Nvidia para el mercado móvil, se usan por ejemplo en las Nvidia Shield, se usan en la Nintendo Switch y también se han utilizado en el sector de los coches autónomos. El líder de la arquitectura gráfica de AMD será David Wang. Anteriormente también trabajó para AMD, después se fue a Synaptics, donde la cosa le fue bastante bien, y ahora vuelve a AMD. Wang tiene 25 años de experiencia en el desarrollo de silicios, así que dos grandes fichajes para AMD y esperemos que puedan ayudar a que las cosas mejoren para Radeon. Pero ahora pasamos a las malas noticias para AMD. Finalmente los Primitive Shaders no llegarán a las gráficas Vega. Los Primitive Shaders eran la última esperanza de Vega para ser una arquitectura competitiva. Resumiendo lo que hacían, cuando la gráfica renderiza, los polígonos que no se ven en la imagen, como por ejemplo algo que está detrás de una pared y ese tipo de cosas, no se renderizan. Sería estúpido renderizarlos. El problema es que comprobar qué polígonos se van a ver en la imagen y cuáles no, también es una tarea que consume recursos. La idea de las Primitive Shaders de AMD era optimizar este proceso, y además hacerlo en las primeras fases de renderizado. Esto eliminaría bastante carga a la gráfica durante el procesado de la geometría, ya que al haberse eliminado gran cantidad de polígonos desde el principio, tendría muchos menos polígonos que procesar. Esto de eliminar los polígonos que no se van a procesar es algo que hace cualquier motor gráfico, pero la idea de esto es hacerlo de forma mucho más eficiente, modificar las fases del procesado geométrico para que todo esto se haga mucho más rápido, de forma más abierta y se pueda aprovechar para mejorar el rendimiento. De hecho, AMD en su día mostró pruebas donde el rendimiento aumentaba de forma muy significativa. La cosa es que AMD quería crear una solución mágica que funcionase para todos los juegos. Querían implementar esto en los drivers y que los desarrolladores de videojuegos solo tuvieran que hacer algo así como escribir Primitive Shaders igual a activado. El problema es que esto no es tan sencillo. Las Primitive Shaders afectan a la forma en la que funciona el motor gráfico, afectan a la forma en la que funciona DirectX, entonces esperar que simplemente los drivers puedan coger y modificar la forma en la que funciona todo era demasiado ambicioso. Y finalmente las Primitive Shaders no van a llegar a Vega. Las Primitive Shaders no desaparecen, sino que desaparece esta idea de la solución que funcione para todos los juegos vía drivers. AMD lo que va a hacer va a sacar sus librerías para Primitive Shaders y los desarrolladores que las quieran usar tendrán que implementarlo en su propio juego. Cosa que es poco probable que pase, aparte de en algún juego patrocinado por AMD. Si ya hoy en día no se dedica demasiado tiempo a optimizar los juegos, imaginaros quién se va a poner a implementar esto en su juego cuando solo se va a poder utilizar en un número muy reducido de gráficas, las gráficas Vega de AMD, y encima la mayoría de estas gráficas se están usando a día de hoy para minería. Así que de esto se van a aprovechar solo 4 personas. No tiene sentido invertir tiempo en implementar esto. Así que con esto se desvanece la última esperanza de que Vega fuese una arquitectura competitiva, al menos en el sector de gráficas de gama alta, ya que en gráficas de bajo consumo para portátiles y para APUs parece que Vega lo está haciendo bastante bien, aunque en ese sector compiten con las gráficas integradas de Intel, que no es que pongan las cosas muy difíciles a la arquitectura Vega. Y bueno, pasamos a Intel, que parece que la está liando bastante con sus parches para las vulnerabilidades Meltdown y Spectre. En Windows han estado creando bastantes problemas, sobre todo problemas de reinicios, y ahora Linus Torvalds, el creador del kernel Linux y el que sigue siendo el máximo responsable del mismo, también se ha unido a las críticas contra Intel. Los que hayáis oído hablar de Linus antes ya sabréis que tiene una personalidad un poco especial. So, Nvidia, fuck you. Básicamente, cuando dice algo, se asegura de que quede bien claro. Y respecto a los parches de Intel, ha dicho que son una completa basura y una mierda arquitectónica. Pero lo interesante detrás de esto no es las palabras que ha usado para definirlo, sino lo que está haciendo Intel.
Al parecer, en vez de crear un parche para el kernel que simplemente resuelva la vulnerabilidad, lo que están haciendo es complicar las cosas. Básicamente están añadiendo opciones al procesador para que cuando un proceso pregunte le pueda decir ¿eres vulnerable para estas vulnerabilidades, sí o no? Y además, si el procesador es vulnerable, le da la opción de o usar el parche de Intel para la vulnerabilidad, o usar otro parche aparte, o directamente no usar ningún parche. Lo que critica Linux es esto: si se supone que la vulnerabilidad es grave, debería sacarse un parche que esté activo en todos los procesadores por defecto y no haya este tipo de cosas. Pero según Linux, Intel está haciendo esto para maquillar los resultados. Saben que estos parches van a provocar una pérdida de rendimiento en ciertas tareas, y lo que quieren hacer con esto es intentar desactivar el parche cuando a ellos les interese y así poder maquillar las pruebas de rendimiento y que no se vean pérdidas de rendimiento importantes. Mientras tanto, Intel lo único que ha dicho es que ambas vulnerabilidades estarán solucionadas en los nuevos procesadores que lance este año. Las van a solucionar a nivel de silicio, es decir, van a modificar la arquitectura para solventar estos problemas. En el caso de Ryzen, a los que solo les afecta Spectre, no se sabe si en Ryzen Plus estará solucionado vía arquitectura o no. Ryzen Plus va a llegar muy pronto, de hecho ya deberían estar empezando a fabricar los primeros chips, así que quizás sea ya demasiado tarde para modificar la arquitectura. De procesadores, que básicamente van a ser refritos de los actuales Coffee Lake, nada interesante, pero van a ser nuevos procesadores. Y esto que hablan de que se va a solventar a finales de año, no sé si quiere decir que estos procesadores van a venir todavía con la vulnerabilidad, o incluso no lanzarlos porque al fin y al cabo no son más que refritos y no son nada interesante. Y bueno, hablando de vulnerabilidades, PlayStation 4 ha sucumbido ante la piratería. Han encontrado un bug en el kernel 4.05 que se lanzó en diciembre y con ello han podido cargar juegos pirata en la consola y también han tenido acceso al software de la consola y han encontrado cosas como que por ejemplo la Play 4 cuenta con un emulador de Play 2. Quizás sea algo que planeaba Sony anunciar en los próximos meses para competir con la retrocompatibilidad de Xbox. La vulnerabilidad que han aprovechado en principio todavía no ha sido parcheada en la última actualización de PlayStation 4, por lo que podría ser que todas las Play 4 actuales fueran pirateables. Pero aún así también están investigando algunos posibles bugs que han encontrado en el hardware de la consola. Si se encuentra un bug en el hardware, ya no hay actualización que pueda meter Sony que lo arregle. Básicamente todas las Play 4 se podrían piratear, incluso se podrían actualizar para poder jugar online. El tema del pirateo de las consolas me parece bastante curioso, porque siempre cuando queda 1 o 2 años para el final de la generación se consiguen piratear las consolas. Yo creo que esto, más que un grupo de hackers que ha encontrado una vulnerabilidad, es alguien de Sony que ha filtrado información y por ello han conseguido hackear la consola. Probablemente sean los propios fabricantes los que hacen esto a propósito para en los últimos años de la consola aprovechar para vender todas las posibles. A la Play 4 le queda 1 año, 2 como mucho, de hecho no me extrañaría que este mismo E3 anuncie su sucesora, así que la piratería es una buena forma para Sony de rematar las ventas de su Play 4. No es ningún secreto que siempre que una consola se consigue piratear, sus ventas suben. Se ha podido ver con todas las consolas que se han pirateado hasta ahora. Y muchas veces las vulnerabilidades que se encuentran son cosas súper rebuscadas, y yo creo que si las cosas no hubieran venido de filtraciones de la propia compañía que fabrica la consola, hubiera sido imposible de piratear. Así que bueno, parece que el PlayStation 4 va a ser la próxima consola que se va a añadir a la lista de consolas pirateadas, y seguramente sus ventas aumenten mucho gracias a gente que se la compre para jugar pirata al The Last of Us y además juegos exclusivos de la consola. Y hablando de piratería, Denuvo parece que vuelve con más fuerza. Para los que no lo sepáis, Denuvo es la protección que se está utilizando en los juegos modernos para intentar evitar que se pirateen. Realmente la idea no es evitar la piratería, porque todas las versiones de Denuvo se han conseguido piratear. La idea es evitar que el juego se piratee durante las primeras semanas, que es cuando más se vende. La cosa es que las últimas versiones de Denuvo se habían conseguido piratear de forma muy rápida, prácticamente de lanzamiento. Eso ha obligado a compañías como Ubisoft a añadir otro DRM. Aparte de Denuvo, tienen otro sistema de seguridad encargado de proteger a Denuvo. El problema de esto es que tener dos DRMs aumenta muchísimo la carga del procesador, y se puede ver por ejemplo en Assassin's Creed Origins. El juego tira muchísimo de procesador y tiene un rendimiento bastante malo por culpa de esto. Pero la seguridad la ha funcionado. Assassin's Creed Origins se ha tardado mucho en poder piratear. De hecho no ha sido hasta esta semana o la semana pasada cuando han conseguido piratearlo. Irdeto lo que quiere hacer es coger Denuvo y aplicarlo a todo tipo de cosas, no solo a juegos de PC. Por ejemplo, quieren aplicarlo a apps para móviles, que hoy en día la mayoría se pueden piratear de forma súper fácil. Te bajas la APK de internet y ya lo tienes pirata. Pero no solo eso, Irdeto es una empresa experta en seguridad. Tiene un sistema de seguridad llamado Cloudware, que hace uso de inteligencia artificial, y lo que van a hacer es integrarlo en Denuvo, haciendo Denuvo mucho más complicado de craquear. Así que esto que vemos hoy en día en juegos de PC que tiran muchísimo de procesador y rinden mal por culpa de Denuvo, seguramente lo empecemos a ver a partir de ahora también en apps para móviles.
Yo realmente creo que esta no es la solución, y creo que la música y el cine son el mejor ejemplo de que la piratería no se combate con este tipo de métodos. Antes todo Dios se pirateaba todas las series de televisión, todas las películas, todas las canciones, y por mucho que intentasen meter DRMs, cerrar páginas web y demás, nunca consiguieron combatir la piratería, hasta que llegaron al mercado plataformas como Spotify o Netflix. Y desde que estas plataformas aparecieron, la piratería se ha reducido una barbaridad. Hoy en día muchísima gente ya no se piratea las canciones, es mucho más fácil abrir Spotify y ya tienes ahí todas las canciones que quieras sin tener que andar buscándolas, bajándolas. Lo mismo con las series. Yo ahora tengo Netflix y creo que es una de las mejores compras que he hecho. Cuando a la noche veo alguna serie simplemente abro Netflix, me pone desde el último episodio que la había dejado, tengo un montón de series en buena calidad. Antes cuando veía series piratas tenía que andar ahí buscando por 200 páginas, que si estas se ven mala calidad, que si esta está en latino, que si no sé qué. Básicamente la piratería se ha reducido porque hay opciones legales en el mercado mucho más cómodas que las opciones pirata. Netflix, Spotify y este tipo de plataformas son mucho más sencillas, te ofrecen mejor calidad, mejor servicio y además no son plataformas caras, el precio al mes es bastante razonable. ¿Qué están haciendo en el mundo de los videojuegos? Exactamente lo contrario. En vez de ofrecer incentivos para que la gente no piratee, lo que están haciendo es meter DRMs y empeorar el rendimiento de los juegos y la experiencia de los usuarios. Y esto no va a solventar la piratería. Y creo que el principal problema que tiene la mayoría de compañías es que no comprenden que una descarga pirata de un juego no es una venta perdida. Y creo que hay muy buenos ejemplos que demuestran esto. Por ejemplo, The Witcher 3, pese a no tener ningún tipo de DRM, es un juego que ha vendido muy bien. O juegos como Minecraft y World of Warcraft, que se piratean súper fácil, son dos de los juegos que más dinero han generado en la historia. Y estos dos juegos han conseguido esto de una forma muy sencilla. Básicamente, tener el juego original te ofrece ventajas que tener la versión pirata no. Pagar por el juego te sale rentable, tienes mejores servidores, mejor contenido, y la gente cuando ve que merece la pena pagar por algo, paga. Así que si quieren combatir la piratería, lo que tienen que hacer no es meter 20 RMs, lo que tienen que hacer es ofrecer a la gente incentivos para pagar por el juego. Y un buen incentivo suele ser meter un buen apartado online en el juego. No tienes por qué hacer un juego 100% online o enfocado al online. Puedes meter simplemente características como por ejemplo que tus amigos se puedan conectar a tu partida para jugar todos juntos. Esto por ejemplo en el Assassin's Creed podría ser algo bastante interesante y si se lo ocurran podría ser algo que funcionase mucho mejor que de Nubo o cualquier otro DRM. Pero bueno, después de haber dado mi opinión sobre este tema, volvemos al hardware. TSMC ha inaugurado su fábrica FAT18 en Taiwán. Lo interesante de esta fábrica es que va a producir obleas a 5 nanómetros, aunque no entrará en funcionamiento hasta 2020. El límite teórico de los transistores de silicio está en 1 nanómetro, por lo que alcanzar los 5 nanómetros es un gran progreso, sobre todo ahora que cada vez es más difícil avanzar. Eso sí, esto de 5 nanómetros habrá que verlo, porque desde hace un tiempo los procesos de fabricación son todo publicidad. Por ejemplo, los 7 nanómetros de GlobalFoundries que han anunciado para finales de este año son más bien 10 nanómetros. Pero bueno, esta es una noticia importante porque se ve que los procesos de fabricación no se van a estancar por el momento, aunque por otro lado se podría ver como una mala noticia, ya que las soluciones como el grafeno van a tardar todavía en llegar, ya que antes de pensar en empezar a producir en otros materiales van a intentar exprimir el silicio al máximo, y si el límite teórico está en 1 nanómetro, vamos a llegar hasta 1 nanómetro. Pero bueno, esto es lógico, la inversión en desarrollo que hacen estas empresas es brutal, gastan muchísimo dinero al año investigando en cómo mejorar sus procesos de fabricación, y además todo el equipamiento que usan para la fabricación de los chips también es carísimo, así que es normal que intenten rentabilizarlo al máximo. Otra noticia interesante sobre nuevas tecnologías es que tanto Google como Mozilla quieren matar el formato JPG y empezar a utilizar el formato AV1. A día de hoy, el formato más utilizado en Internet es el formato JPG. Sin embargo, esta técnica de compresión se desarrolló hace 20 años y es una técnica que a día de hoy está obsoleta. El formato AV1 puede conseguir imágenes con una calidad comparable utilizando mucho menos espacio, y esto para compañías como Google, que alojan muchísimas imágenes en sus servidores, es algo muy importante. Además, el formato AV1 permite utilizar más paletas de colores, permite por ejemplo utilizar transparencias como las imágenes PNG, es un formato mucho más moderno que trae muchísimas ventajas. Además es un formato abierto, no hay que pagar a nadie por la licencia de utilizar AV1, cualquier persona lo puede utilizar, así que veo lógico que habiendo mejores alternativas, el formato JPG se empieza a dejar de usar y se empiecen a utilizar alternativas más modernas como AV1. El problema es que la transición llevará tiempo, los sistemas operativos tienen que soportar este formato, cosa que a día de hoy parece que no hacen, todos los programas tienen que soportarlo, todos los navegadores, también hay que convencer a la gente de que deje de guardar en JPG y suba las imágenes en AV1, así que seguramente la transición a este formato llevará unos cuantos años, pero bueno, si el cambio es a mejor, bienvenido sea.
Los que también están intentando buscar la eficiencia son Microsoft. Están creando una nueva versión de Windows 10 con nombre en clave Polaris. Esta versión de Windows 10 sería algo que ya hemos visto en el pasado, una versión de Windows muy ligera, con todos los añadidos innecesarios quitados, para meterla en portátiles, tablets, 2 en 1, e intentar que la batería dure más y en el caso de, por ejemplo, tablets con procesadores muy modestos, Windows funcione mejor. El problema de estas versiones de Windows en el pasado es que eliminaban la compatibilidad con Win32. Eso quiere decir que las únicas aplicaciones que podías instalar eran las que te bajabas de la tienda de Microsoft. No te podías instalar programas como la versión de escritorio de Windows, así que básicamente te quedabas con un sistema operativo capado que no servía para nada. Esta versión de Windows 10 tampoco tendría compatibilidad nativa con Win32, pero supuestamente lo que quieren hacer es añadir compatibilidad mediante virtualización por software, es decir, una especie de emulación. No sé yo si esto va a llegar a buen puerto porque al final la mayoría de aplicaciones que vas a utilizar son Win32, aplicaciones de la tienda de Microsoft vas a utilizar muy pocas y si tienes que tirar de emulación van a ir peor que Windows 10 de escritorio. Así que me da a mí como en el pasado esta versión de Windows 10 no va a tener mucho éxito. Y bueno, vamos ahora con Google, a quien se le han liado bastante. La mayoría de páginas web del mundo utilizan Google AdSense para poner publicidad en sus páginas web. Pues bien, unos rusos han conseguido crear un anuncio de zapatos aparentemente normal en el que han conseguido insertar CoinHype, una aplicación JavaScript para poner tu procesador a minar, y han conseguido meterlo en AdSense para que aparezca en todas las páginas web. Si te aparece este anuncio, te pone a minar tu procesador al 100%. Y como AdSense es la plataforma de anuncios que más se usa a nivel mundial, probablemente han sacado una burrada de dinero gracias a esto. Supongo que a día de hoy Google ya lo habrá solucionado, habrán eliminado el anuncio, estarán trabajando en evitar que esto vuelva a pasar, pero lo han cagado e incluso ha habido páginas que por seguridad han desactivado temporalmente la publicidad de AdSense. Y la cosa es que no es la primera vez que pasan este tipo de cosas con AdSense. Es gracioso como Google está súper estricta con los vídeos de YouTube, a la mínima te quitan la monetización porque te dicen que el vídeo no es adecuado, pero luego a ellos se la lían y les meten hasta un script para minar criptomonedas en su propia publicidad. Así que menos revisar vídeos de YouTube y más revisar los anuncios que ponéis en vuestra plataforma. Y hablando de revisar cosas, tanto Google como Amazon esta semana han tenido que eliminar vídeos y comentarios sobre el Tide Pod Challenge. Esto me ha parecido súper gracioso porque resulta que hay gente que se come estas cosas para subirlo a YouTube. Pero ¿cómo se puede ser tan tonto? Es detergente, ¿cómo te comes detergente, tío? Pues resulta que hay gente ingresada en el hospital por envenenamientos tras comerse estas cosas, así que YouTube y Amazon están teniendo que quitar de internet todo esto para que la gente no se lo siga comiendo. Mira que he visto muchas cosas estúpidas en internet, pero comer detergente no me entra en la cabeza cómo alguien puede llegar a la conclusión de comerse detergente. Cada día internet me sorprende más. Y bueno, pasamos ahora a criptomonedas. Resulta que el rapero 50 Cent en 2014 lanzó un disco. El disco no vendió prácticamente nada. De hecho, a día de hoy el tío este estaba casi en la quiebra. La cosa es que permitió que su disco se comprase en Bitcoin, y hubo gente que lo compró. En total recaudó 700 Bitcoin, en la época unos $400.000. 50 Cent se olvidó por completo de esto, ni se acordaba de que había permitido a la gente comprar su disco con Bitcoin. Y ha sido esta semana, creo que a raíz de un artículo que han hecho sobre él, cuando se ha acordado que tenía todo ese Bitcoin. Y resulta que esos 700 Bitcoin a día de hoy valen 8 millones de dólares. Así que su disco ha pasado de ser un rotundo fracaso a ser un disco con el que ha ganado millones. A partir de ahora debería cambiarse el nombre por 50 Bitcoin. Mientras tanto, en Japón, esta semana se ha acordado la venta de un edificio comercial por 547 bitcoins, es decir, 6 millones de dólares. No es el primer edificio que se vende en Bitcoin en el mundo, pero es el primer edificio en Japón que se vende en Bitcoin. Y esto es una noticia muy importante porque poco a poco el Bitcoin se va utilizando cada vez más, ya se utiliza hasta para comprar edificios. Ya no es algo que solo utilicen 4 personas raras para comprarse una pizza, ahora ya hay hasta grandes empresas que están utilizando el Bitcoin para comprar edificios. Aunque no todo son buenas noticias en Japón, el exchange CoinCheck ha sido hackeado. Les han robado 523 millones de unidades de la moneda NEM. Esta moneda tiene un valor aproximado de $1, por lo que en total han perdido 533 millones de dólares. Este es el robo de criptomonedas más grande de la historia, superando a cuando en 2014 Mt. Gox perdió 460 millones de dólares durante un robo. Así que por lo que se ve, la seguridad sigue siendo un gran punto pendiente para las criptomonedas. En mi opinión, si queremos que se empiecen a adoptar en masa y se empiecen a utilizar en el día a día, la seguridad no puede depender de simplemente una clave privada que cualquier persona puede conseguir y robarte todo tu dinero sin que puedas hacer nada al respecto, porque como las transacciones son anónimas, ese dinero es irrecuperable. Así que la seguridad creo que es algo en lo que las criptomonedas tienen que seguir trabajando.
Y bueno, con esto terminamos el noticiario. Ya sabéis, si queréis estar al tanto de las últimas novedades, suscribiros al canal y si ya lo estáis, activad las notificaciones. Hasta el próximo vídeo. Adiós.